Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias. Trabajando 24/7. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y dale like. Muy bien, continuamos en Mapuchito Noticias. Vamos a saludar a María Ilina Serrano, que se ha incorporado a la consultora de Pablo Díaz, a PGD Consultores, y bueno, queremos charlar con ella de varios temas. Gracias por atendernos, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Raúl, ¿cómo están? Un gusto escucharte. Gracias igualmente. Bueno, en principio quisimos que cuente un poco qué significa trabajar en esta consultora patagónica. Bueno, para mí es una oportunidad a la cual le agradezco mucho, porque vengo trabajando hace bastante tiempo en distintos temas, pero enfocado esencialmente a lo ambiental y a la comunicación ambiental. Y los gobiernos también las autoridades gubernamentales han visto estos últimos años que la cuestión ambiental es algo que tiene mucha profundidad e importancia en la sociedad. Y bueno, ese es el área en la que me ocupo y he tenido la oportunidad de sumarme a la consultora de Pablo Díaz. Y estoy muy contenta, sobre todo, de poder acercarme a la Patagonia, estando en otro lugar del país. Ya te habrás dado cuenta por mi tonada. Yo soy del norte de la Argentina. Y en estas cosas buenas que ha tenido el aislamiento y esto que nos hemos podido conectar a través de las redes y también vía Zoom, bueno, hace que hoy uno pueda trabajar con personas que están en otro lugar del país y poniendo su experiencia y su capacidad para sumar equipos de trabajo interesantes y que pueden servir a muchas personas. Seguramente que sí. Cuéntenos un poco, ¿dónde está residiendo en este momento? Yo vivo en Puerto Tirol, Chaco, a 15 kilómetros de Resistencia. Es una localidad muy pequeña, suburbana, donde hay distintos tipos de trabajo acá, pero es el lugar industrial por excelencia de la provincia del Chaco, ya que tiene un parque industrial muy grande y a su vez tiene áreas verdes muy lindas, por lo cual gente de la ciudad que vive buscando otros espacios más amplios y más contacto con la naturaleza, nos hemos venido a vivir aquí más afuera. Digamos que Puerto Tirol será pequeño, pero está incluido en el acervo nacional porque hasta tiene un tema musical. Sí, tiene el chamamé más lindo de la Argentina. Así es. Aquellos que nos gusta todo tipo de música, recordamos el Puerto Tirol que está en el chamamé. Sí, hay una versión muy linda de Soledad de Puerto Tirol. Claro. Y es un chamamé muy conocido. Que describe un poquito lo que es Puerto Tirol. Como les digo, una pequeña ciudad, pero que tiene mucho vínculo, esencialmente con el chamamé, porque es una ciudad que ha sido fundada en su momento por la gente que trabajaba en los obrajes, con la madera, y entonces por eso, y también por italianos de la zona del Tirol, y por eso se llama Puerto Tirol. Seguro. Un gusto que me permitas contar un poquito del lugar donde vivo. Está muy bueno. Vivo en el Chaco hace muchos años, pero viví muchos años más cerca de ustedes, en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama General La Madrid, cerquita de Coronel Suárez. Claro. Así que 12 años de mi vida fui bonaerense también. Está muy bien. General La Madrid además tiene cerca Villegas, Torquín, Puan, toda esa zona, ¿no? Así es, conozco bien toda esa zona y tengo mi familia también todavía. La diferencia que tenemos quienes estamos en Carmen de Patagones, o el partido de Patagones, que es el último pueblo de la provincia de Buenos Aires con respecto al resto de los bonaerenses, es que al sur del río Colorado nace la Patagonia Argentina, y de ahí para arriba los bonaerenses no son patagónicos. Así es, son casi patagónicos. Claro. Bueno, en algún momento hay muchos que están haciendo mucha fuerza para tratar de extender la Patagonia, si es posible, hasta la General Paz, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. El norte de Santa Fe, diríamos desde la ciudad de Reconquista hacia el norte, es mucho más parecida al Chaco, por eso se llama el Chaco santafesino, y es mucho más parecido que al centro del país. Así que las provincias que tienen esa forma, que extensiones distintas, también tienen más vínculos y más parecidos en cuanto a su cultura y a sus costumbres a veces que con las capitales. Un santafesino del norte es mucho más parecido a un chaqueño o inclusive a un correntino que un santafesino del sur. Claro. Este es nuestro país enorme, inmenso, que tiene tantas posibilidades y tanta riqueza.
Seguro que sí. Bueno, y cuénteme un poco de su trabajo. Sabemos que usted tiene una vasta trayectoria, así que en una apretada síntesis que voy a apelar a sus conocimientos, cuéntenos un poco de usted. Bueno, yo me recibí aquí en Resistencia como ingeniera hidráulica en la Universidad Nacional del Nordeste. Después hice posgrado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la Universidad de Buenos Aires, y ahí es donde me metí en el tema ambiental hace más o menos 30 años, cuando recién empezaban estas cosas en el país y uno se imaginaba que cosas que nunca íbamos a tener acá en la Argentina, y algo que, por ejemplo, tiene Viedma y Patagones, que tienen una gestión de residuos sólidos. Digamos, eso uno lo estudiaba hace 30 años como algo muy lejano y que parecía que nunca iba a llegar, y sin embargo eso ya es una realidad y que está trabajando bien en muchos puntos del país. Y eso me ha permitido meterme en un tema ambiental y por ahí ser pioneros en estas cosas, y también a ocupar algunos lugares dentro del espectro político. He tenido roles de subsecretaria, de ministra, he sido jefe de gabinete de mi provincia también, y he trabajado también en el área de relaciones internacionales, he representado a la Casa del Chaco en la ciudad de Buenos Aires, he tenido la suerte de viajar mucho acompañando a las autoridades, y esa visión política sumada al ambiental y entender que la comunicación estratégica tiene mucho que ver en lo que uno pretende darle como servicio al ciudadano, es lo que hace que me ha impulsado a estudiar estos últimos años de mi vida laboral a un tema más vinculado a lo que es la comunicación, porque uno puede ser experto en algún área de gestión o en áreas técnicas, pero muchas veces lo que intenta lograr necesita el apoyo, la colaboración, el trabajo de la comunidad. Así que no solamente basta con saber, sino hay que saber planificar, que es otra área en la cual me he desempeñado, y también hay que saber comunicar. Y esto, el tema ambiental, como te decía al principio, ha sido considerado en algún momento como algo snob o algo que es de un grupo social únicamente. Bueno, esta última década y estos últimos 10 años ha pasado a estar en la primera plana de los medios de comunicación, y sobre todas las cosas entre los temas que le interesan a los más jóvenes. Y eso ha movilizado mucho, porque los jóvenes se mueven, se movilizan, militan o les interesan otras causas muy distintas a las causas que nos movilizaban los que a lo mejor aprendimos o empezamos con una participación política con los primeros años de la democracia. Así que es muy interesante el panorama, y creo que desde esa área puedo aportar a la consultora análisis, estudio, gestión, conocimiento para muchos clientes que nos están consultando de distintas localidades, no solamente de la Patagonia, sino de otros lugares del país. Seguro. Es tan importante comunicar como hacer, porque muchas veces los gobiernos generan hechos que son positivos hacia la comunidad y que no son reflejados en esa comunicación, y que a veces no llegan al vecino que y ni se entera de algún beneficio o algo importante que ha hecho un gobierno, ¿no? Sí, no es solamente que lo sepa, o sea, no es únicamente que él sepa y lo vea, sino muchas veces, y sobre todo en cuestiones ambientales, se requiere la participación del vecino para que las cosas salgan bien. Y en ese caso, bueno, yo te decía que puedo transmitir no únicamente mi experiencia, sino también la forma en la que he visto tener resultados exitosos en otras comunidades, ya sea a nivel local, a nivel del municipio, como a nivel provincial. Y, por ejemplo, tenemos muchos casos donde, respecto a lo ambiental, donde la gente y las personas actúan emocionalmente y no racionalmente, forman opinión sin conocimiento de la globalidad que tiene el tema ambiental, y eso se ha visto, por ejemplo, en Río Negro con el tema de la planta de energía nuclear, el año pasado en Mendoza con la reforma de lo que es la ley de minería, ahora en Chubut con la interrupción de lo que es el tratamiento de la zonificación minera, pero también hay otros temas conflictivos así que emergen de la problemática ambiental en nuestra zona muy comunes, uno como es el tema de agroquímicos y la expansión de la frontera agrícola, el tema del aprovechamiento forestal, y esos son los temas que a la sociedad le interesan mucho, de las cuales toma partido, y muchas veces no conoce la totalidad de los procesos o no conoce las implicancias que tiene. Eso también me ha llevado no únicamente a trabajar en la consultoría, sino también a escribir en algunos
medios, tanto de mi región como medios nacionales, donde trato temas ambientales, pero desde una perspectiva de un ciudadano común. O sea, no necesariamente no tiene que ser un experto, porque esta área no es únicamente de los expertos, y también es un área global donde intervienen muchos profesionales de distintas especialidades. Sí. Así que tratar de llevar eso a la mesa familiar. En un momento los temas ambientales eran tratados únicamente por los biólogos, ingenieros químicos, profesionales de la biología, otro tipo de científicos, inclusive si hablamos de minería, de ingenieros en minas, ingenieros en petróleo, pero hoy la implicancia que tiene lo ambiental lo lleva a la mesa familiar. Sí. Y también los decisores políticos, las personas que están buscando el apoyo de la comunidad y que están escuchando y prestando atención, se están dando cuenta de qué cosas le interesan a la comunidad. Y muchas veces no tienen o la formación necesaria o los equipos interdisciplinarios que necesitarían, así que, bueno, es una oportunidad para un equipo de trabajo poder estudiar, evaluar, y como te decía en principio, ¿no? Y esto que vos también lo decías antes, que a veces uno hace y no comunica, pero otras veces es al revés, comunica cosas que no son tan importantes de acuerdo a las cosas que se hacen, entonces uno llega a la conclusión errónea como que la comunidad no valora las cosas que se hacen, y la acción política es planificación, gestión y comunicación. Tal cual. Las tres cosas. Sí, sí. Antes de meterme en el tema de Chubut, que me interesa hablar con usted, usted abordó o me comentó recién la cuestión vinculada a la planta nuclear en Río Negro. Aquí, según se analizó en su momento o pudimos evaluar, quizás al gobierno de Río Negro le faltó precisamente comunicar, profundizar sobre la planta de energía nuclear. ¿Usted tiene opinión formada sobre estas cuestiones? A ver, ¿Hola? ¿Hola? María Elena, ¿usted me escucha? ¿Me escuchan bien? Ahí recuperamos el contacto. Bien, bien. Se había hecho un silencio. Sí. No, lo que decía es que el pasado no se puede cambiar y que analizar las cosas con el diario del lunes por ahí es sencillo. Seguro. Pero siempre una comunidad informada es la que puede decidir mejor. Y a veces la información es incompleta, o las personas no están en conocimiento, o están en conocimiento tal vez de las malas noticias y no de las buenas, o en los temas ambientales en general, no se pone en contexto la totalidad de la situación. Tengo un ejemplo, pero lo quiero compartir más adelante cuando hablemos un poquito más de minería, pero en general las personas no actúan en base a impulsos o se informan por los canales inadecuados o directamente no se informan y a alguien les cae mejor o peor de acuerdo al partido político del cual se trate, pero la energía nuclear es una energía que hace muchísimos años que se produce en la Argentina, es una fuente segura, pero tenemos una idea desde Chernobyl para acá que es una fuente riesgosa y en realidad los riesgos que podemos tener desde lo ambiental son muchos en distintos lugares y la problemática me parece que no es tratarlo como energía nuclear sí o energía nuclear no, sino más bien plantear cuáles son los límites del desarrollo, cómo podemos trabajar la matriz energética, qué cosas se necesitan para eso, y por eso el debate es bastante más amplio. Sin embargo, hay provincias, como la provincia del Chaco, por ejemplo, nosotros también tenemos una ley desde hace bastante tiempo, que es una provincia no nuclear, que quiere decir que no únicamente no se puede producir energía nuclear aquí, sino que tampoco se pueden trasladar ningún tipo de materia. Ahora, cuando uno se pone a pensar que necesita, para algunos instrumentales médicos, necesita trasladar porque trabajan con estos materiales, y bueno, entonces a lo mejor la ley lo impide, y ahí es donde uno se da cuenta que las cosas no son blanco-negro, sino que la escala de grises es muy grande y que los análisis deben hacerse un poquito más completos. Seguro. Bueno, hablemos de la situación de Chubut, y cuál es su evaluación en torno a lo que ha ocurrido. Bueno, la primera, en realidad son dos. La primera es la más importante, es la intermisión de la justicia en una decisión que tiene que ver con la legislatura, ¿no? Con un debate legislativo. Que un poder del Estado se meta así adentro de otro y que impida el tratamiento legislativo me parece que es algo sobresaliente y que no puede ser dejado a un costado sin analizar. Más allá que cuando la jueza dictó su medida, la sesión ya había caído,
hay que revisar un poquito desde lo político también cuál es el rol de la justicia. De hecho, acá en la provincia del Chaco, probablemente ustedes sepan, hace muy poquitos días una jueza impidió la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Más allá que uno no esté o no esté de acuerdo, no quiero plantear ese punto, pero sí que algo que fue votado por los legisladores, diputados y senadores de toda la nación pueda ser suspendido por la intervención de un juez, me parece por lo menos como para llamar la atención, y de hecho ha sido apelado por parte del gobierno provincial. Yo creo que en Chubut, si esto se mantiene, también va a ser apelado por parte del gobierno provincial, porque tenemos que analizar muy bien cuál es el campo de acción de cada uno de los poderes. Por otro lado, y eso hablamos de la primera parte, que sería el tratamiento de un proyecto de ley. La otra parte es que el proyecto de ley, para que la gente pueda expresarse, la gente lo tiene que conocer, tiene que opinar, y tiene que opinar desde el lugar donde está. Eso es muy importante y se ve en los datos y en la encuesta que ha hecho la consultora, que las personas no opinan igual de acuerdo a donde vivan. Tampoco es muy fácil opinar desde un lugar lo que tiene que hacer el otro, que está en otro lugar, en otra situación económica, con otras demandas y con otras posibilidades. Entonces eso es importante poder analizarlo en la globalidad. Y por otro lado, comunicar también correctamente, que no quiere decir, insisto, como en el caso de la interrupción del embarazo, no quiere decir que uno esté en una posición o en la otra, sino que las personas para decidir puedan decidir con conocimiento de causa y no por impulso, o porque algo a veces socialmente no está bien visto, entonces uno en la intimidad piensa una cosa pero públicamente dice otra para no ser agredido. Creo que los límites que tienen que ver con la discusión pública de los temas también tienen que ser revisados y tenemos que poder volver a debatir con respeto. De hecho, pasó en el estudio que hizo la consultora de gente que se expresó en muy malos términos, de personas que se expresaron muy mal, inclusive en las respuestas. Y creo que como sociedad nos debemos también ese debate, ¿no? Y por otro lado, la información incompleta. Por ejemplo, en la nota que escribí para el portal nacional, El País Digital, yo expresaba que seguro que hay mucha gente que está en contra de la minería a cielo abierto, está a favor de la energía solar, pero no está conociendo que para fabricar un panel solar necesita plata, y la plata me refiero al mineral, y el mineral de plata hoy ya no está presente en minas de plata como las tradicionales que se hacían. Se traía directamente el material. Hoy el material se encuentra mezclado con otros metales y necesita de un proceso. Entonces, necesitamos los productos de la minería para distintas cosas, y una de las más comunes es la de los teléfonos celulares, ¿no? También se puede hacer minería urbana pudiendo rescatar de las plaquetas esos pequeños puntos que tienen tanto los teléfonos como otro tipo de artefactos. Entonces, a lo mejor no es minería sí o minería no el debate, sino es cómo queremos vivir como sociedad y cuáles son los adelantos que a nosotros nos interesan y qué a lo mejor minerales necesitamos para la vida diaria. Si no miramos el contexto es muy difícil que podamos analizar lo otro. Lo de Chubut, como usted apuntaba, tiene dos aristas, pero esta primera, la de la presencia de la justicia en el ámbito parlamentario, seguramente va a abrir un debate de esto que se está discutiendo incluso en el ámbito nacional, ¿no? El rol de la justicia, dónde está parada la justicia y cómo actúa ante determinadas circunstancias. Sí, así es. Yo no soy abogada, pero sí me ha tocado en muchísimos momentos de la gestión pública intervenir y ver cómo se mueve la justicia, muchas veces en defensa de intereses legítimos, pero en otros casos entorpece y sobre todo, no quiero decir inhibe, sino que los tiempos de la justicia muchas veces son distintos a los tiempos de la sociedad. Seguro. Y eso lo hemos visto en la aplicación de muchas leyes, cuando a veces la justicia, por algún tipo de recurso de amparo o alguna otra medida cautelar o algo que acciona de alguna manera, que cuando se resuelve la cuestión de fondo ya queda extemporánea. Eso ha sucedido en muchos casos. Entonces creo que si bien la justicia está para darle respuesta a las personas que presentan un recurso de amparo,
también tiene que considerar otras cosas y cuál es su rol, ¿no? Y el Poder Ejecutivo su rol, el Poder Legislativo su rol y el Poder Judicial su rol. Creo que son cuestiones que vamos a tener que debatir en todas las jurisdicciones con el paso del tiempo. Seguro que sí. Como siempre, le quiero agradecer esta atención y por supuesto le damos la bienvenida a la Patagonia a través de su trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto conversar con ustedes. También estoy a disposición para lo que por ahí les interese conocer. Me ha tocado en lo personal tratar temas muy polémicos, sobre todo referido a agroquímicos, por ejemplo, que tengo una experiencia importante también en ese tema, y como les decía, al aprovechamiento forestal. Creo mucho en la importancia de las palabras y esencialmente en lo que dice el artículo 41 de nuestra Constitución, que todos tenemos derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Pero acuérdense de esa palabra que dice equilibrado, ¿no? Siempre pienso que el ambiente no es el paisaje, no es aquello que uno ve como lejos y que lo va a visitar en las vacaciones, el que tiene la suerte y puede y tiene los medios económicos para salir de vacaciones. El ambiente también es lo que uno está viendo en el momento donde está escuchando esto. Seguro que sí. El mundo que lo rodea, su ciudad, su localidad, las limitantes que tiene. Entonces los análisis son más amplios y no es lo mismo ambiente que naturaleza. Tal cual. Eso es un mito. Así que muchísimas gracias y para mí un placer poder compartir algo de lo que uno sabe, tanto en el espacio de la consultora como con ustedes en los medios. Le agradezco nuevamente y seguramente volveremos a conversar y puntualizar sobre algún otro tema para poder desasnar nuestra ignorancia y poder comentarle a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, cada cosa que se vaya surgiendo, con el propósito siempre de contribuir a esto que usted planteaba, ¿no? El equilibrio debe estar dado por el conocimiento, la formación y el razonamiento también, ¿verdad? Así es, y el rol que tienen los medios de comunicación es muy importante en este tema, es muy importante también que se formen en cuanto, sobre todo a los términos correctos, porque la opinión pública también se construye y esa construcción se hace entre muchas personas, entre lo que una persona observa en un medio, entre un discurso que escucha de una autoridad, entre lo que dice a lo mejor sus familiares o sus amigos, y cada ciudadano va con toda esa información construyendo una opinión. Así que la opinión de los medios es importantísima y tener conciencia del rol que ustedes desempeñan en la sociedad es muy valioso. Gracias nuevamente, que tenga un resto de jornada bueno y que sea un buen descanso también. Igualmente para ustedes, encantada desde el norte argentino. Gracias, que esté usted muy bien. Muy bien, así hablamos con María Ilina Serrano, que se ha incorporado a la consultora de Pablo Gustavo Díaz, para contribuir con sus vastos conocimientos también a este trabajo de este equipo de profesionales que está teniendo la consultora y que puede avanzar sobre varios temas que tienen que ver con nuestro cotidiano vivir. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Cofradía, fiambrería, quesería. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales.